Adelante, pastor. Muy buenas tardes en este viernes 6 de febrero del año 2026. Un día ciertamente frío, pero no frío en el espíritu, solamente frío en el clima. Hemos orado y hemos pedido que la presencia del Dios Todopoderoso a través del Espíritu Santo nos acompañe en todo momento. Hemos pedido también que la transmisión no se interrumpa y que todo pueda fluir de acuerdo a la voluntad de nuestro Dios. Para bien, para bien. Pues una breve introducción. Estamos en el capítulo 16 del libro de los Hechos, en el tema de la oración, en el desarrollo de la iglesia de los primeros años, relatada en el libro de los Hechos por el siervo Lucas. Y Lucas escribe de la siguiente manera en el capítulo 16. Resulta que pues ya estaban en el segundo viaje misionero eh, encabezado por Pablo. Y Pablo en este viaje pues ya se había hecho acompañar de tres personas muy importantes en el desarrollo de la evangelización de las regiones que pues ellos estaban llamados a visitar. Pablo iba con, bueno, más bien Silas, Timoteo y Lucas eran compañeros de Pablo en este viaje. Y Lucas, pues como narrador de los viajes, iba pues como viajero también, pero apoyando en todas las situaciones que fueran posibles. Y en el capítulo 16 nos narra la entrada a Filipos, una población capital del reino macedonio. Era la primera parte de Europa que tocaban. Fueron llamados en una visión por un varón que les llamó y decía, ven y ayúdanos. Este, ya lo explicamos en el discipulado, la reunión anterior, pues que este llamado pues existe todavía en todo el mundo. En todo el mundo hay un sentir de que venga el verdadero Dios y ayude a todos los grupos que están aislados, que están sin, sin el verdadero evangelio. Y así pues ellos se dirigieron al norte, hacia lo que es ahora Europa, entrando por el área de Macedonia. Filipo era la capital. Filipo era una ciudad importante, lo había sido por mucho tiempo, grande, poderosa ciudad, ahora ya era parte del Imperio Romano. Y pues la primera persona que les recibió fue Lidia, esto ya lo vimos también, y les pidió encarecidamente que se quedaran en su casa a estos viajeros. Lidia fue una verdadera provisión de Dios para este grupo que venía de un lugar lejano, pues indudablemente agotados, cansados, y tuvieron en la casa de Lidia pues un tiempo de reponer sus fuerzas y también de pues unirse a las reuniones de oración que ya se llevaban a cabo allí cerca de la casa de Lidia. Y dice que pues cuando iban a la oración salió una mujer, una muchacha joven, pero con un espíritu de adivinación. Esto ya lo vimos en la reunión anterior, pero vale la pena para los que recién se conectan saber que esta mujer, esta muchacha, pues al principio fue aceptada en observación en el grupo de Pablo, pero era tan escandalosa, daba voces,
gritaba, anunciaba que estos eran hombres que predicaban al Dios Altísimo y el camino de salvación, lo que esto fuera que significara para ella. Y Pablo, pues discerniendo que esta muchacha no tenía que andar con ellos, ni era enviada por Dios, por el Espíritu Santo, pues la reprende, la reprende y le dice que en el nombre de Jesucristo quede libre de ese espíritu de adivinación. Literalmente se llamaba pitón, como una pitonisa, y que en aquella época, pues ya lo explicó Yazaret, era muy común y era muy apreciado, porque eran pueblos idólatras, pero Pablo llevaba otra misión, llevaba la misión de predicar al Dios verdadero. Así pues, esta mujer queda libre de ese espíritu, pero a su vez los que la mandaban, vamos a decir, la usaban, la explotaban en pos de ganancias, este espíritu le daba ganancia a algunos grupos y todo era ganancias materiales. eh, pues al ver que ya no le servía porque el espíritu ya no estaba en ella, se indignan, se indignan y como tenían influencia en la ciudad, pues dice el versículo 19, los traen al foro ante las autoridades. O sea, organizan una reunión muy importante, convocan al pueblo, convocan a las autoridades, indudablemente que estos enemigos del Evangelio y de Pablo y su grupo, pues eran gentes poderosas y con influencias. Y dice, versículo 20, presentándolos a los magistrados, dijeron, estos hombres siendo judíos alborotan nuestra ciudad. Así de simple. Los tacharon de alborotadores, ¿verdad? Y dice, enseñan costumbres que no nos es lícito recibir ni hacer, pues somos romanos. Vean que el enemigo se disfraza o toma la personalidad diferente. En algunos casos eran judíos los que se oponían a la palabra del Evangelio de Jesucristo y aquí pues se hacen presentar como romanos, o sea, como la raza que tenía el poder, el grupo que tenía el poder político y militar y que tenía costumbres indudablemente idolátricas. Entonces incitaron al pueblo contra ellos y los magistrados pues no estaban para hacer justicia, sino para darle la razón al pueblo y a estos hombres poderosos y pues no ven no, otra salida más que mandar latigar, castigar, golpear, azotar con varas a estos buenos hombres que solo querían la bendición la posibilidad de ganar a las almas para la vida eterna y la vida de, correcta según Dios. Y, y dice versículo 21, se agolpó el pueblo contra ellos, los magistrados les rasgaron las ropas, versículo 22, y ordenaron azotarles con varas. No era poca cosa, así desnudos, con las ropas rasgadas, recibiendo los varazos, y eran varas verdes, o sea, que golpeaban, que sangraban, que hacían moretón, y dice que les azotaron mucho, después de haberles azotado mucho, no fue poca cosa.
los azotaron mucho y eso implicó mucho sangrado, muchas heridas, mucho dolor. eh, lo soportaron pues en el poder de Dios, en el poder de Cristo y ya que acabaron el castigo y se hacía tarde, pues los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad. Aquí entra esta persona, este personaje, el carcelero de Filipo, de esta gran ciudad. Este carcelero, pues no era una persona poco importante, era una persona muy importante, pues estaba eh, con el puesto de pues mantener la seguridad en la población y tenía que guardar a los presos que no se salieran, que no se escaparan. Y pues una organización militar, vamos a decir, el cual recibido este mandato de los líderes de la ciudad, que eran sus jefes, a quienes tenía que respetar y a quienes tenía que dar cuentas, pues los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo. Esto impedía que ellos estuvieran parados, estaban ahí postrados, tirados en el piso, frío, y, y pues heridos, golpeados. Verdaderamente podemos en nuestro corazón ver la escena de pues estos cuatro hombres, no menciona que fueran más, pues allí en el calabozo, eh, no sé si había alguien más, no lo menciona, pero cuando menos eran Pablo y Silas, los importantes, son los que menciona en esta etapa, y dice, pero a medianoche orando Pablo y Silas cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Qué escena, qué importante es lo que nos está mostrando la escritura. Pablo y Silas en una condición deplorable, en un lugar pues oscuro y sin esperanza, viendo que posiblemente su misión iba a terminar allí sin haber concluido o logrado los propósitos que los había motivado a viajar. Ellos no hacen caso de las circunstancias y dedican su tiempo y su corazón a alabar al Señor. Cantaban himnos a Dios y lógicamente los presos que estaban ahí junto a ellos en en esa cárcel común, pues escuchaban. Les parecía muy extraño que algunos que estaban ahí sufriendo tanto estuvieran cantando con gozo. No dice cuánto tiempo, no dice a qué horas, pero sí dice que sobrevino de repente, versículo 26, un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Caramba. Eh, Miren, podríamos decir que fue una coincidencia, porque en esas zonas ciertamente hay terremotos con cierta frecuencia, pero los terremotos no, sí, pues hacen que las paredes se muevan, los cimientos se sacudan, pero no hacen que todas las puertas se abran.
y que las cadenas se suelten. O sea que este era un terremoto que sí había, desde el punto de vista de naturaleza, ocurría, pero lo demás era totalmente sobrenatural. Las puertas se abrieron y las cadenas de los grilletes y de todas las sujeciones que tenían los prisioneros se soltaron. No habla de los demás presos, habla solo de Pablo y Silas. Pues obviamente fue ya entrada la noche, ya a la hora de la madrugada, pues el carcelero estaba dormido. Versículo 27, despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, vean lo que iba a hacer el carcelero. Sabía, sabía que si los presos huían, su vida ya no valía nada. Pues él había jurado por su vida que iba a estar guardando los presos de esa prisión para que no huyeran. Y al huir ellos, o pensar que habían huido, él, desesperado en grado máximo, no solo el terremoto lo desesperó, sino lo que más lo desesperó fue ver que pues ya tendría que pagar con su vida el hecho que se hubieran huido los presos. Aquí vemos a un hombre desesperado, sin esperanza. Pero entonces entra en acción, pues, la otra tipo de personas, como Pablo. Mas Pablo clamó a gran voz diciendo, no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Todos. No dice cuántos, pero sí sabemos que eran todos, todos. Ni uno de los presos huyó. Él entonces, prendiendo la luz, o sea, las luces eran antorchas, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pedro, de Pablo y de Silas. Bueno, una vez más nos confirma que solo era Pablo y Silas. Y sacándolos les dijo, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? ¿Qué debo hacer para ser salvo? Esta pregunta nos introduce en un tema crucial en la vida de los hombres. Primero tenemos que discernir qué es la salvación y después de discernir qué es la salvación, pues al igual que el carcelero, ¿qué debemos hacer para esa salvación? Muy directos y muy certeros, ellos, no dice Pablo, no dice Silas, ellos al unísono dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Aquí rápidamente ya el relato de Lucas nos hace viajar muy rápido, porque si estaban en la prisión, el carcelero ya iba a atentar contra su vida, ellos lo detienen, él ve que no han huido, su mente viaja, no sabe qué pasó, va de milagro en milagro, un milagro fue lo que sucedió con el terremoto, se abrieron las puertas, se soltaron los grillos, los grilletes, pero otro milagro es que
prisioneros como Pablo y Silas no habían aprovechado la circunstancia para huir. Era la noche, fácilmente podían haber huido, no había luz. El carcelero estaba totalmente desconcertado, pero al verlos los sacó y primero se postró a los pies de Pedro y de Pablo y de Silas. Una actitud verdaderamente especial. Este carcelero no era cualquier gente, tenía un discernimiento, ¿verdad? De que estas personas, él ya los había observado desde que estaban cantando alabanzas allí en la prisión, así se durmió él oyéndolos cantar alabanzas, y después vino el terremoto, y después vino que no se fueron, y dijo, estos son algo especial, estos hombres no son cualquier cosa, tienen algo especial, y se postró a sus pies, y, y después hizo la pregunta, ¿qué debo hacer para ser salvo? ¿De qué manera él sabía que estos hombres manejaban el tema de la salvación? Pues no lo sabemos. Ya Pablo había predicado un tiempo allí en Filipos, dice que en casa de Lidia, y después pues en las calles, pues era un tanto conocido ya Pablo, que él predicaba una salvación y a un hombre pues que ciertamente era ajeno a ellos, Jesús allá en Nazaret, en Jerusalén, había muerto y allí mismo había resucitado, eran regiones muy lejanas, pero la fama de este hombre había sido llevada por boca de los predicadores, y ahora ya también el carcelero sabía de el hombre que, que había dado su vida para que los demás hombres fueran salvos. Y por eso es que me parece que por eso es que él hace la pregunta tan enfocada, ¿verdad? ¿Qué debo hacer para ser salvo? Eh, y bueno, pues ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y le hablaban la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Yo quiero detenerme aquí un tanto, quizás el resto del tiempo y aún más, porque discierno y creo en mi corazón que el tema de la salvación es un tema que aquí ya está introducido muy directamente por el carcelero y por la respuesta de Pablo y Silas, pero es muy actual. Esta escena tiene más 2000 años, vamos a decir, sucedió hace 2000 años en la zona que ahora es Grecia, y, y pues nosotros 2000 años después seguimos interesados y viviendo el tema de la salvación. ¿Dónde podemos documentarnos y cómo podemos aprender más sobre la salvación? Bueno, la salvación fue un tema del antiguo pacto, del Antiguo Testamento, y que se fue evolucionando por los sucesos posteriores, pero el término salvación ya es mencionado, por ejemplo, en Éxodo 14, 13, cuando van a cruzar el Mar Rojo, los israelitas, ¿verdad? El pueblo de Dios, Moisés dice, Éxodo 14, 13 dice, y Moisés dijo al pueblo, no temáis, estad firmes,
y ved la salvación que Jehová hará hoy con vosotros, porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más para siempre los veréis. Los egipcios estaban atemorizados, el pueblo hebreo, porque si bien habían logrado salir de Egipto, pues a Faraón había ordenado una persecución y una represión sin límites. Entonces el ejército egipcio venía con sus carros, ¿verdad? Y sus caballos y todas sus armas para hacer esa represión que el faraón había pedido. Y, y Moisés, el libertador, se levanta y le dice al pueblo, no temáis, estad firmes, ved la salvación que Jehová hará hoy, la salvación que Jehová hará hoy. No que va a ser Moisés, no la va a ser ninguno de los hebreos, va a ser Jehová, el Dios Todopoderoso. Y una vez que pues ya logran cruzar el mar, hacen una fiesta, ¿verdad? Y María, Moisés y los hijos de Israel cantan, cantan el siguiente canto. Cantaré yo a Jehová porque se ha magnificado grandemente, echó a la mar al caballo y al jinete. Ya celebran el evento de que Jehová se interpuso entre ellos y la muerte en manos de los egipcios. Y en el versículo 12, que es el 15-12, dice, extendiste tu diestra, la tierra los tragó. Entonces el autor de la salvación, pues quién era Dios. Dios es el que salva. Aquí ese es el tema, ¿verdad? Y era una salvación, pues salvar su vida, salvar su integridad física. Esa era la salvación a la que se refería aquí Éxodo. Él es la salvación, ¿verdad? Él extendió su mano, él impidió que los egipcios los masacraran. Eh, la doctrina de la salvación, pues, viene desde el Antiguo Testamento. Y en el Nuevo Testamento, pues, ya vamos a encontrar, por ejemplo, en Mateo 1, 21 y 22, Mateo, el escritor que pues le escribe a los judíos, ¿verdad? Es el Evangelio para los judíos. Mateo 1, 21 dice, he aquí que una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Y despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había dado y recibió a su mujer. Pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito y le puso por nombre Jesús. Jesús. Y el nombre de Jesús, ya lo hemos explicado, bueno, lo vamos a explicar también una vez más, tiene mucha asociación con la palabra Salvador. ¿Por qué? Pues porque eh, Jesús, Salvador, pues es un nombre compuesto de Oseas, que es Salvador, y Ja, que es Dios salva, y llamará su nombre Manuel, que es Dios con nosotros. Entonces, la salvación está acompañando al niño Jesús desde el principio. La salvación, el nombre de Salvador. Él es la salvación. Dios salva, la doctrina de la salvación.
en Primera de Timoteo 1:15, dice así: palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero, dijo Pablo. Eh, para salvar, para salvar. Pero verdaderamente tenemos que aplicarnos a entender la salvación, a entender la salvación. Eh, en Mateo 18:11 nos dice algo más. Mateo 18, versículo 11, dice: porque el Hijo del Hombre ha venido para salvar lo que se había perdido. Aquí ya vamos entendiendo algo más. La salvación tiene como propósito a aquellos perdidos, salvar lo que se había perdido. Y hay uno que está involucrado, es el Hijo del Hombre, Jesús, que llevaba por nombre Dios salva, Yoshua, y él pues tenía esa misión, salvar lo que se había perdido. Ahora, ¿qué implica la salvación? Pues la salvación implica no nada más el área física. En la salvación que Moisés le dijo y que cantó después en el canto, pues era que habían tenido una salvación física, o sea que no habían sido muertos ni por el mar, ahogados en el mar, ni por el ejército de los egipcios. Su integridad física había quedado a salvo en esa salvación que Moisés menciona. Pero bueno, hay más, hay algo más, y yo quiero dedicar tiempo porque es un tema inagotable, la cobertura de la salvación. ¿Qué tanto implica la salvación que ahora no solo la que anunció Moisés, que fue salvación de índole física, la integridad física, sino la salvación que Jesús vino a darnos de parte del Padre, lleno de misericordia y de gracia? Pues podemos hablar de tres áreas. ¿Por qué tres áreas? Pues dice la palabra de Dios que debemos ser irreprensibles, espíritu, alma y cuerpo para la venida del Señor. Somos seres tripartitas, espíritu, alma y cuerpo, y pues las tres áreas han de gozar de los beneficios de la salvación. Irreprensibles, dice irreprensible. Miren, la traducción latina de Salvador, Salvador, en nuestra Biblia leemos Salvador, salvación, pues esa es efectivamente la traducción de Yoshua, Jehová es salvación, y Yoshua, un nombre más común, fue Josué, Josué o Jesús. Yoshua, Jehová es salvación, Josué, Jesús, Dios salva, Él es la salvación. Y así es como nos vamos interiorizando. En la salvación por fe en Cristo. Eso es lo que les estaba predicando aquí, en Hechos, capítulo 16, ¿verdad? Eh, al carcelero de Filipos y a su familia. La predicación resumida por Lucas está en el versículo 31. Ellos dijeron,
pero yo creo que dijeron más, pero Lucas lo sumarizó. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y vamos a tratar de discernir por qué dijo tú y tu casa, o sea, los de tu familia. En aquella época un hombre principal como el carcelero tenía una casa, carcelero, era un burócrata de alto nivel en Filipos. Entonces era un hombre con posesiones, tenía siervos, siervas, familia y todo un grupo que lo rodeaba y que indudablemente que él era el líder de ese grupo, ¿verdad? Así se usaba en aquella época. Lo cual nos lleva a pensar que la salvación va de una persona a otra, pero todo parte de una persona especial que es Dios hecho hombre, Dios salva, Emmanuel, Dios con nosotros, Yoshua, Jesús. Entonces, la salvación es por fe en Cristo, implica una expiación. Él fue llamado el Cordero de Dios, Jesús, Salvador, también cubre las diferentes áreas, sumarizando sanidad en lo físico, resurrección del cuerpo y glorificación eh, como tercera etapa. El título Salvador fue adquiriendo importancia a lo largo de la Biblia y, y me parece que es importantísimo que entremos en algunos detalles sobre la salvación. Y vamos a hacer un estudio de asociación de la salvación por medio de la sangre. Dice Romanos 5:9, pues mucho más estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Aquí vemos una parte de la salvación, salvos de la ira. Bueno, ¿de la ira de quién? Pues de la ira de Dios hacia el pecado. La justificación en la sangre y por medio de la sangre nos salva de la ira de Dios que va a castigar el pecado y a los pecadores. La salvación es la primera aplicación de la sangre de Cristo en nuestras vidas. Aunque hemos hablado de este tema, pues es muy importante y hay que revisarlo y hay que estudiarlo más detenidamente. De hecho, en el Nuevo Testamento, la sangre de Cristo es ligada 25 veces directamente al significado salvador de la muerte de Cristo. O sea, la muerte de Cristo como elemento de salvación está asociado en la Biblia y mencionado junto a la sangre de Cristo. Y esto es lógico porque la vida del cuerpo pues está sostenida por la sangre y la sangre derramada pues ocasiona la muerte del que pierde la sangre y es la sangre de Cristo entonces pues la que nos trae salvación, ¿verdad? Pensamos que el primer encuentro que una persona tiene con la sangre de Jesús cuando se aplica al corazón de él o ella por fe, es sin duda la experiencia más significativa que una persona puede tener y le transforma la vida. Cada creyente que verdaderamente ha nacido de nuevo tiene este encuentro con la sangre de Jesús en un sentido espiritual, pero muy real cuando él o ella se arrepienten y creen en Dios para justificación por medio de Cristo. Nada en la tierra puede compararse con el sentido de limpieza, refrigerio
que llega cuando Jesús lava cada pecado, cada transgresión. Cuando la sangre de Jesús es aplicada a la vida de una persona, la sangre deja a esta persona limpia ante Dios. ¿Qué regocijo toma lugar en la vida de los que hemos nacido de nuevo? Pareciera como si el nuevo creyente, pues sí, es la misma persona, no ha cambiado, pero no, tiene toda su antigua naturaleza y rasgos físicos. Sin embargo, aún esos rasgos naturales de alguna manera y a menudo parecen renovados. Una sensación de novedad rodea al verdadero Hijo de Dios nacido de nuevo. Él o ella a menudo adquieren una fisonomía inconfundible para el que es observador. Con todo, la transformación interna que toma lugar al momento del nuevo nacimiento desafía la descripción física y se destaca como uno de los eventos más misteriosos en la experiencia cristiana. La Biblia nos lo describe de esta manera, segunda de Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Es el cambio más drástico que toma lugar en el corazón, el alma y la mente. La culpa que ha caracterizado al individuo por tanto tiempo es quitada. La culpa es una de las tensiones mentales más importantes que puede sufrir una persona. Pesa enormemente en tu conciencia y constantemente fastidia el corazón y la mente como una úlcera. La culpa tiene la habilidad de despertarnos de un sueño apacible, atormentarnos con acusaciones, construye murallas entre nosotros y nuestros semejantes, distorsiona nuestras conversaciones y parece surgir sobre nuestros hombros en cada momento. La culpabilidad es una de las herramientas más versátiles que usa Satanás. Sin embargo, donde la sangre de Cristo Jesús fluye, toda culpa puede ser borrada. Cuando la salvación real llega, la culpa real es removida. Sin culpa, el corazón está libre para elevarse, como lo hizo el corazón de Adán cuando caminaba con Dios en lo fresco del día. Sin culpa, la mente está libre para contemplar el gozo de conocer al Dios del perdón de una manera que nunca antes se imaginó. Miremos las muchas maneras en que la sangre de Jesús provee para nuestra salvación. Pero detengámonos un poco. Estamos viendo el caso del carcelero de Filipo. Este hombre pasa de un estado de casi suicidio, de un estado de culpa absoluta. Se sentía culpable de que si hubieran soltado los presos, quizás hasta se sentía culpable del terremoto. Quizás su vida era un continuo sentirse culpable porque pues en ese puesto que él tenía le podían levantar cargos y mandarlo liquidar por cualquier cosa. Continuamente estaba sobresaltado. Su vida era un pequeño infierno que se convirtió en un grande infierno cuando ocurrió este terremoto. Y cuando él ve a estos predicadores predicar y predicarle a él la salvación, pues indudablemente que su vida cambia. Todo esto que hemos
leído, que hemos discernido sobre la salvación y a través de la sangre de Jesús, porque indudablemente la predicación de estos hombres pues incluía muy directamente la muerte y la sangre de Cristo. Así es que la sangre provee redención. Primero es por medio de la sangre que somos redimidos. Y redimidos quiere decir que pues somos arrebatados, no arrebatados así nada más, pero el enemigo nos tenía en sus garras y pues tenía que venir el Salvador, el Libertador, y tomarnos estas nuestras almas que estaban atormentadas con culpa y con todo tipo de pensamientos y sentimientos negativos puestos por Satanás y, y la sangre de Jesús paga el precio de nuestra redención. Nada más, no hay otro elemento que pudiera pagar ese precio. Solo la sangre de Jesucristo tiene poder para liberarnos de la prisión del pecado. Ella puede limpiar a los transgresores más viles y hacerlos puros y completos. El apóstol Pedro nos dice que no fuimos redimidos con cosas corruptibles o temporales, sino con la preciosa sangre de Jesús. Vale la pena leer la porción de Primera de Pedro 1, del 18 al 21, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros, y mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y que le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sean en Dios. Aquí ya Pedro está hablando de las diferentes fases de la salvación. Habla de que, pues, habla de la resurrección de los muertos y también de la gloria venidera, para que nuestra fe y esperanza, pues, sean absolutamente en Dios. Las escrituras dicen claramente que sin derramamiento de sangre no hay remisión o no hay perdón de pecados. Hebreos 9:22. Jesús afirmó, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de pecados. Remisión, ya lo vimos, quiere decir pagar el precio del pecado, de la culpa. Colosenses nos dicen que en Cristo tenemos redención por su sangre, el perdón de pecado. Una vez más, y no nos cansamos de repetirlo, solo la sangre de Jesús puede redimirnos. No hay dinero que alcance para redimir a un solo pecador. El perdón no es barato, le costó a Dios la vida de su Hijo. Jesús sacrificó su vida, su dolor profundo, sacrificio. Él sabía que tenía que llevar el peso del mundo en sus hombros. Sin embargo, lo haría voluntariamente para salvarnos de esa separación eterna de Dios. La sangre de Cristo es la base firme de nuestra fe y de nuestras vidas. Y aquí vemos que la salvación, o sea, Jesús salva y el Salvador, no es algo automático. Esto sucedió por voluntad de Dios, pero a través de un proceso que le costó la vida y el sacrificio como expiación al mismo Dios hecho hombre, Emmanuel, Dios con nosotros.
Pues volvamos al carcelero de Filipos y tratemos de discernir lo que estaba pasando en su corazón y por qué él vio la oportunidad que no se le había presentado antes. En medio de esa crisis de su vida, vio la oportunidad de transformarse. Surgió en él un deseo a costa de cualquier cosa. No le importó qué iban a decir sus compañeros, qué iban a decir sus jefes, los romanos. No sabemos si él mismo era un romano, carcelero de Filipos, es probable que haya sido un soldado romano que le hayan dado ese cargo después de muchas batallas. No sabemos la historia del carcelero, lo que sí sabemos es que un hombre bajo tanta presión, bajo tantas obligaciones, con tantos temores encima, ve la oportunidad y la toma con todas sus fuerzas. Hace dos cosas, se postran delante de Pablo y de Silas, se postra, les reconoce que ellos traen una palabra de salvación, algo que él necesitaba. Y aquí vemos que la visión que vio Pablo muchos meses antes de tomar el rumbo hacia Macedonia, ¿cuál fue la visión? Un hombre en visión, no habla de su rostro ni de su vestimenta, bueno, sí se ve como macedonio, pero que está clamando, vengan y ayúdenme. Y quizás pues este era el primer hombre que se convertía en esa operación magnífica que el Señor los había llevado y que había dibujado en una visión mucho tiempo antes este carcelero de Filipos. Ejemplifica un hombre necesitado de ser transformado y que, y que distingue en su interior la oportunidad y la toma. Y ese es el tipo de creyentes que el Señor está buscando. Aquellos que ven la oportunidad de ser salvos y la toman con todas sus fuerzas y verdaderamente se convierten y no les importa nada, se ponen a las órdenes, ¿verdad? Y eso es lo que podemos leer a continuación. Dice que después de que ellos le dieron pues una fórmula que aquí está muy condensada, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa, y ya vimos que su casa podían ser muchas gentes, pues incluía los siervos, esclavos, en fin, además de su familia, y entonces él permitió que le hablaran la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Todo esto sucedió en una noche tremenda, cuando el Espíritu Santo se introduce, tiene todo el poder para cambiar todas las circunstancias. Son escenas que nos cuesta trabajo entender, pero vamos entendiendo cómo el Espíritu Santo trabaja. Y estaba tan este hombre, ¿verdad? Que tomó, ¿verdad? A los prisioneros y les lavó sus heridas, pues los bañó, les dio un baño aséptico, pues estaban todos heridos, habían sido golpeados con varas hasta el cansancio, allí arrastrados en el piso, las heridas estaban todas mugrosas, a punto de infectarse, y entonces él corresponde y él mismo les lava las heridas y enseguida pues pide ser bautizado con todos los suyos. No sabemos exactamente los escenarios, pero lo que sí nos importa son los eventos.
Y esto sucedió. Y el versículo 34 dice, llevándolos a su casa, les puso la mesa y se regocijó con toda su casa de haber creído a Dios. Vamos a suspender ahí el estudio. Qué escena, qué cosas tan impresionantes hemos estudiado el día de hoy. Démosle gracias al Señor por él. Bendito Dios y Padre, gracias te damos porque hoy tú nos llevaste de paseo, Señor, a través de los tiempos para entender algo más de la salvación. Esa salvación que Moisés anunciaba como un profeta, pero que no tenía un cumplimiento total en la época de los hebreos, en Egipto y en el desierto y en la tierra prometida. Era una promesa para más adelante, aunque había ya señales de una salvación física, de apartarlos, de preservar su integridad física. Pero tú tenías algo más, cambiar el interior de los hombres, que tuvieran esperanza de vida, de resurrección y de vida eterna, que el temor se fuera de sus almas, que pudieran estar confiados porque ya uno había pagado y había pagado un precio muy alto por su redención. Gracias por esto, Señor, y pues por el tiempo de este estudio y te entregamos a ti, Señor, los resultados. En el nombre de Jesús. Amén. Amén y amén. Pues muchas gracias a todos. Muchas gracias. Amén. Bendiciones. Amén. Bendición. Bendecidos por la palabra. Gracias y buenas noches. Por favor, ya desconéctense para que el siguiente estudio pueda llevarse a cabo. Muchas gracias, Mimi. Y Amén. Gracias, pastor. Bendiciones. Buen descanso.